Buenos días, soy Yesenia López Castro, encargada de sala, y siendo las 10 horas con 2 minutos del día 29 de diciembre del año 2020, nos encontramos constituidos en la sala de audiencias número 4 del Juzgado de Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes del Primer Distrito Judicial con sede en Tonalá, Jalisco, para celebrar la continuación de audiencia inicial de vinculación en la carpeta de investigación 28.411, diagonal 2019, que corresponde a la carpeta administrativa 2134, diagonal 2019, y que se instruye en contra de Brian Fabián Tomás Padrón Lázaro por el delito de robo calificado previsto por el artículo 233 en relación al 236, fracciones 11ª y 12ª del Código Penal del Estado de Jalisco, cometido en agravio de las víctimas Claudia Maribel Gallegos Pulido, Pedro Bautista Pérez, así como del ofendido persona moral denominado Fitch Cast, Sociedad Anónima de Capital Variable y representada por Cecilia Ávila Gómez. Por último, pido a los asistentes a ponerse a pie para recibir en esta sala el 45º Control de Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes, licenciado Luis Enrique Razo Jiménez. Bien, en la fecha y hora mencionadas por nuestra encargada de sala, damos inicio a la presente actuación para identificación en registro agente del Ministerio Público. Buenos días, señoría abogada Alejandrina Escoto Torres, agente del Ministerio Público adscrita al área de robo negocio de la Fiscalía del Estado de Jalisco, con datos y formas de notificación previamente registradas ante la administración de esta sala. Bien, gracias. Del lado de la defensa tenemos. Buenos días, su señoría, la voz, abogada Alejandra Camaño Aguilar, defensa particular de mi representado, Brian Fabián Tomás Padrón Lozano, y me acompaña, con datos y formas de notificación debidamente registradas ante la administración de esta sala, y número de cédula PEJ 228-719, y me acompaña. Muy buenos días, señoría, estudiante de Derecho Adrián Camaño Aguilar, auxiliar jurídico de la defensa técnica, con datos y formas de notificación debidamente registrados ante la administración de esta sala 4. ¿Y me acompaña? Brian Fabián Tomás Padrón Lozano. Bien, gracias. Fabián, ¿tienes alguna duda respecto a tus derechos jurídico-procesales para esta audiencia? No sé, señoría juez. Bien, muchas gracias. Bien, en este tenor tenemos pues que en la audiencia pasada se verificó el planteamiento de la vinculación a proceso en contra de Brian Fabián Tomás Padrón Lozano por el delito de robo calificado, términos de los artículos 233 en relación al 236, fracciones 11ª y 12ª, constituyéndose como ofendido la persona moral denominada First Cash, Sociedad Anónima de Capital Variable. Bien, pregunto a la defensora particular, ¿existe algún dato de prueba que pretenda integrar, del cual deba aperturarse discusión respecto a la idoneidad de la misma? Sí, su señoría. Bien, está en uso de la voz para que haga su planteamiento completo, porque a partir del que haga se va a derivar el debate sin que pueda hacer adiciones posteriores. Gracias, su señoría. Con fundamento en el artículo 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como el diverso 20 constitucional apartado B, fracción cuarta de la Constitución Política Federal, solicito en este momento se me tengan admitidas como medios de prueba los testigos de nombre Andrés González Arce, así como la señorita Karina Yasmín Caballero de la Cruz. Ellos de conformidad al artículo 260, 262 y 314. Repite el nombre de la segunda, por favor. Sí, claro, su señoría. Karina Yasmín Caballero de la Cruz. Continúe. Ellos de conformidad al artículo 260, 262 y 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tomando en consideración que resultan pertinentes para esta defensa técnica, ya que dichas personas son quienes estuvieron en compañía de mi defenso de nombre de Brian Fabián Tomás Lozano el día de los hechos que aquí nos ocupan, y que a través de su interrogatorio se va a dilucidar dicha circunstancia a favor de mi representado. Resultan idóneos porque su ateste de acuerdo a las entrevistas, de acuerdo al interrogatorio que se le realice en esta sede judicial,
Es indispensable para esta defensa, ya que son hechos propios y quienes estuvieron en compañía de mi representado. Además de lo anterior, sus señorías, se pretende incorporar, conforme lo establecido en el artículo 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa adopta como propios y hace suyos todos los datos y medios de prueba ofertados por el agente del Ministerio Público, y que obran en la totalidad de los registros de la propia carpeta de investigación 28.411, de los hechos que aquí nos ocupan, entre los que destacaré principalmente las entrevistas realizadas a la víctima Claudia Maribel Gallegos Pulido, quien es gerente de la negociación Firshcash. Bien, pero esa le va a practicar algún interrogatorio en este momento. Ahorita le estoy preguntando de lo que se va a desahogar ahorita, de lo que va a plantear. Lo que ya está ahí en la carpeta, usted puede hacer uso de ello ya dentro de sus argumentos, ya está mencionado por la gente del Ministerio Público. Vamos tratando nada más de llevar a cabo esta audiencia con la síntesis correspondiente, porque ya estamos retrasados por causas que no son inherentes a su servidor. Acuérdese entonces que la brevedad es patrimonio de gente bien informada. De ahí entonces que si ya tenemos esos datos de prueba, pues el hincapié que vaya a hacer usted de ellos dentro de sus argumentos corresponderá al alegato sustantivo. Ahorita concrete por favor a lo que estamos. Gracias, señoría. Para una economía procesal, nada más cruzado como míos la totalidad de los registros, así como los videos que integran la carpeta de investigación que nos ocupa. ¿Es cuánto? Bien, serían entonces 2 pruebas testimoniales. Se apertura el debate en relación a la idoneidad de las mismas. Agente del Ministerio Público, ¿está en uso de la voz? Señoría, me opongo a la testimonial rendida por la defensa en virtud de que estos testigos que ella refiere no representan ser presenciales de los hechos, así como tampoco se encuentra acreditada su personalidad dentro de la presente carpeta de investigación, por lo que considero que no es pertinente el desahogo de sus testimonios. Defensa. Su señoría, de conformidad al 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el imputado puede presentar datos y medios de prueba para apoyar la teoría del caso de esta defensa técnica. Además, me sustento en el artículo 20 constitucional, apartado de fracción cuarta, en el cual nos manifiesta que el imputado puede ofrecer pruebas en cualquier momento, máxime si se encuentra con una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Bien, procedo entonces a resolver. Se plantean estos 2 datos de prueba, haciendo relevancia a la gente de la defensa, es decir, la parte oferente, que parte la necesidad de su recepción en virtud de que argumenta estas personas van a manifestar pues que estuvieron el día de los hechos con su defenso. De lo que puedo inferir, aunque no fue determinado de manera expresa, pero sí me basta la argumentación que se hizo para establecer entonces que sobre eso versa su teoría del caso, aunque evidentemente esta se ha reservado hasta que se produzca la contestación del debate principal en este asunto, es decir, por una parte no se está contravirtiendo el derecho que tiene su defenso para ofertar pruebas, eso no está sujeto a debate, no es punto discutido ni discutible, ni que la Constitución ni que la ley procesal representen ese derecho. Aquí simplemente se está hablando de la idoneidad y de la utilidad de la prueba. En este caso, y dado que aunque de manera deficiente abordó pues que su teoría del caso será entonces, de acuerdo a estos datos de prueba, excluirlo del lugar de los hechos, considero debe admitirse sin que esto prejuzgue sobre la sustantividad de la prueba, es decir, en cuanto a su resultado, pues eso solamente queda evidenciado una vez que se recepcione. En este tenor, y para dar continuidad a la audiencia, se procederá entonces a la recepción de los testimonios, para lo cual le voy a pedir a la encargada de sala que haga pasar al primero de los testigos, Andrés González
Arce, para efecto de que éste rinda su declaración. ¿Sí? Bien, le voy a pedir su nombre completo al micrófono, por favor, señor. Mi nombre es Andrés González Arce. Bien, gracias. Señor Andrés González Arce, estoy viendo que en su hoja de datos que me está presentando, sus datos personales, usted me pidió que se mantengan en secrecía, es decir, que se les dé un tratamiento privado para que no se divulguen en esta audiencia. ¿Se va a respetar esa voluntad de su parte y simplemente para que quede en el registro del audio y el video que usted ya me dio estos datos personales y que me firmó el acta correspondiente? Bien, en este caso está usted ante esta audiencia por haber sido llamado como testigo. Le voy a hacer del conocimiento que entonces está usted obligado a declarar solamente lo que le conste, desde luego a no ocultar información que sea relevante y usted podrá abstenerse de declarar en el supuesto en el que tenga usted impedimento profesional para ello, es decir, que sea un secreto profesional, o para el supuesto de que sea usted pariente, cónyuge, tutor, curador del imputado. ¿Tiene usted alguna relación de parentesco o de la naturaleza que le indiqué con Brian Fabián? No, no tengo ningún parentesco. Bien, le hago el conocimiento entonces que está usted ante una autoridad judicial en funciones. Le voy a pedir que su relato y cualquier respuesta que haga sea dirigiéndose a mi persona, no a nadie más de los que están en esta sala, y le hago de su conocimiento que el declarar falsamente ante una autoridad judicial implica cometer un delito. El delito está contemplado en el artículo 168 del Código Penal del Estado y por alterar dolosamente la verdad contempla una pena de 1 a 5 años de prisión. Por lo tanto, lo voy a protestar en este momento para que se conduzca estrictamente con la verdad y de los hechos que a usted le consten. ¿Protesta conducirse con verdad? Sí, señor. Bien. Adelante, proceda con su relato. Yo conozco a Brian desde hace, pues desde chiquitos, son vecinos de ahí de mi casa. El día 13 de marzo yo le pedí que él fuera a repararme la luz de mi casa, del localito que tengo ahí. Es un ciber y es papelería. Él llegó a la 1:20, 1:30 aproximadamente. Me arregló las luces LED, los cables, las conexiones que tenía que arreglarla, y de ahí se fue como a las 3 de la tarde. Es el día que él estuvo ahí conmigo. Bien, gracias. ¿Va a hacer alguna pregunta, abogada? Sí, señoría. Le voy a pedir que ponga atención a la pregunta, pero aún así quiero la misma dinámica. Su respuesta es a su servidor. Si escucha la palabra objeción, le voy a pedir que detenga entonces su narración hasta que yo se lo indique. ¿Entendió la mecánica? Sí. Adelante, abogada. Señor Andrés, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Disculpe, quisiera... Perdón, cuando no utilice el micrófono, desactívelo porque si no se nos va a colapsar el sistema. ¿De acuerdo? Gracias. Usted me manifiesta que conoce a mi representado aquí presente desde chiquito. ¿Sabe a qué se dedica?
Él es Necesito su respuesta a mi persona, por favor. Escuche nada más la pregunta y necesito que se dirija a su servidor. Él trabaja de electricista. ¿Algo más? Sí, además de lo anterior, ¿sabe a qué más se dedica? Estudia. Apague nada más su micrófono después de que dé su respuesta, por favor. ¿Algo más? ¿Por qué sabe esto, señor Andrés? Él es vecino de ahí de mi casa y pues diariamente lo veía. ¿Cómo es que recuerda usted precisamente que fue a arreglarle las luces LED ese día 13 de marzo? Ok, el día 13 de marzo es muy importante porque el día 12 cumple años mi hija. Nació el día 12 y la registré el día 21 de marzo. Eso es porque me acuerdo de esa fecha. En términos generales, ¿me podría decir cómo es Brian ante la sociedad, los vecinos? Bien, abogada, creo que estamos pues aquí, el planteamiento es específico, estamos tratando de investigar un hecho, no antecedentes de personas. No estamos en una audiencia de condena, ni estamos en una audiencia para determinar su grado de peligrosidad, ni mucho menos. No lo esté usted condenando de antemano a su cliente. Estamos investigando un hecho. Digo, no sé si sea la pregunta enfocada a qué, porque específicamente, bueno, le repito, aquí no se le está investigando, que yo sepa, por ninguna otra situación distinta a lo que pasó el día que manifestó la gente del Ministerio Público en su imputación. Su señoría, es relevante nada más para saber el tipo de forma de vida de mi representado precisamente. Bueno, pues es que ya lo asentó usted en sus preguntas previas en relación a qué se dedica. Le repito, solamente para concentrarnos en los puntos que son discutidos o discutibles, ¿de acuerdo? Gracias, señoría. ¿Sería todo? Bien, ¿va a hacer alguna pregunta, gente? No, su señoría. Bien, entonces, ¿libera a su testigo? Sí, su señoría, lo libero. Bien, le voy a suplicar, señor, desde luego darle las gracias por su comparecencia. Puede usted retirarse, en otras condiciones le permitiría que estuviera aquí durante el desarrollo de la audiencia, pero sabe usted de la contingencia de salud con que actualmente estamos batallando, y en ese tenor le voy a pedir entonces que se retire en el afán de tener el menor número de personas en la sala. Le agradezco su participación. Que pase el otro testigo, Jesse. ¿Va a salir por acá, hija? Ok, adelante. Indícale dónde tome asiento y los temas del micrófono, por favor, Jessy. Prende el micrófono, inmediatamente después lo apaga. Bien. ¿Es Karina Yasmín Ceballos de la Cruz? No, es Karina Yasmín Caballero de la Cruz. Caballero de la Cruz, una disculpa. Bien, Karina, en tu hoja de datos que ya firmaste previamente a entrar a esta audiencia, pediste que se mantuvieran de manera privada, es decir, que no se hicieran públicos en esta audiencia. Se va a respetar ese derecho, simplemente se hace constar que previamente ya están aquí en tu hoja de datos que me firmaste, en que obran tus datos personales, ¿de acuerdo? En ese tenor te voy a pedir que el motivo por el que se te trajo es para que funjas como testigo. Tienes la obligación de declarar solo lo que a ti te conste. Desde luego, no ocultar información que resulte relevante para este tribunal. Puedes abstenerte de declarar en el caso de que tengas algún vínculo de consanguinidad con el imputado, que es Brian Fabián Tomás Padrón Lázaro, o en caso de que
por virtud de secreto profesional no puedas hacer alguna manifestación al respecto de los hechos, o que tengas el cargo de tutor, curador del mismo imputado. ¿Tienes algún impedimento de acuerdo a lo que ya te estoy indicando? No, ninguno. Bien, muchas gracias. Te voy a protestar para que te conduzcas con verdad. Estás ante un tribunal judicial en funciones. Te voy a pedir que todas tus respuestas y tus manifestaciones que hagas las dirijas estrictamente a tu servidor, independientemente de quién te pueda hacer una pregunta, y te hago el conocimiento que el hecho de alterar dolosamente la verdad se encuentra sancionado por la ley penal en el artículo 168 de nuestro Código Penal del Estado de Jalisco y contempla una sanción de 1 a 5 años de prisión. Por lo tanto, te prevengo para que te conduzcas estrictamente con la verdad. ¿Protestas conducirte con verdad? Claro que sí. Bien, cuando no utilices el micrófono te voy a pedir que lo inactives, por favor, para que no se nos colapse el sistema. Después de tu nombre completo, te voy a pedir que inicies con tu narración, por favor. Okay. Mi nombre es Karina Yasmín Caballero de la Cruz. Yo conozco a Brian desde hace 4 años, mantenemos una relación de 3 años. Lo conocí en un gimnasio cerca de mi casa. Sé que se le dice que fue partícipe de un robo, lo cual yo quiero testimoniar que él se encontraba conmigo a partir de las 11:30 de la mañana. Lo invité a desayunar a mi casa porque más o menos a esa hora yo llegaba de la escuela. Fue a desayunar, estuvimos ahí un rato conversando y él me mencionó que tenía que ir a hacerle un trabajo de electricidad a su vecino don Andrés. Aproximadamente como a la 1 más o menos, no me arreglé porque después de su trabajo me iba a llevar a mi trabajo. Como a la 1 salimos de mi casa, llegamos a su casa como a la 1:10, en lo que agarró sus herramientas, se cruzó a la calle de enfrente, que es donde vive su vecino, y pues realizó lo que iba a hacer, cambio de cables, lámparas. Aproximadamente como a las 3 de la tarde terminó, nos dirigimos al carro y me llevó a mi trabajo. A mi trabajo llegamos como a las 3:30, yo entro a las 4. Se quedó conmigo hasta las 3:50 más o menos, en lo que yo abría, y ya se retiró. Quedamos que iba a recogerme de a mí a las 8 de la noche que yo salía de trabajar. Bien, gracias. ¿Va a hacer alguna pregunta, abogada? No, su señoría. ¿Agente del Ministerio Público quiere hacer algún cuestionamiento? No, su señoría. Bien, ¿la libera entonces, abogada? Sí, queda liberada la testigo. Bien, muchas gracias por tu participación. Te voy a pedir, por favor, Karina, que abandones la sala. En otras condiciones se te permitiría estar aquí hasta la conclusión de la audiencia, pero estamos todavía en el desarrollo de esta pandemia y necesitamos dejar en la sala las menos gentes posibles. Te agradezco tu participación. Gracias. Bien, una vez entonces que se han tomado las pruebas testimoniales que aportó la defensa, desde luego queda en uso de la voz para que exponga sus argumentos sustantivos en relación a el planteamiento de vinculación a proceso que se hiciera en perjuicio de su cliente. Adelante, abogada, está en uso de la voz. Su señoría, previo a iniciar mi debate, quisiera promover un incidente de nulidad de conformidad al artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicitando se declare nulo la inspección, aseguramiento y acta de custodia de un disco compacto que obra dentro de la carpeta de investigación y que fuera aportado por el policía investigador Adrián Acosta Ramírez. La violación fundamental o el derecho fundamental violentado se encuentra establecido se refiere al principio de certeza jurídica consagrado en la Constitución Política Federal, toda vez que, como lo refiere dentro de la misma entrevista que obra dentro de la carpeta de investigación, dicho disco compacto fue proporcionada por una femenina de la cual no se dio nombre. De ahí deviene entonces
deviene entonces consecuentemente en la violación al debido proceso. Esto es porque al nosotros no tener certeza jurídica de que quién fue la persona que le fue entregado dicho disco compacto, nos deja en estado de indefensión a mi representado, porque no tenemos entonces posibilidades de entrevistar a dicha persona ni saber de dónde proviene el disco dicho compacto, porque ella nada más, dentro de la entrevista, del informe policial que refiere el policía investigador, solamente se lo entrega a una femenina sin rendir más características. Entonces nosotros estamos en el supuesto de que se violentaría el derecho fundamental consagrado en la certeza jurídica, consecuentemente el debido proceso, y además de dejaría en estado de indefensión a mi representado, porque no podría defenderse ni podría convalidar dicha información, así como no podríamos hacer actos de investigación porque no sabemos de dónde viene dicho disco compacto. Además de lo anterior, es una afectación real, su señoría, porque de los registros anteriormente invocados, al no tener la certeza, surge la afectación real al no tener la certeza jurídica de la persona que entregó el citado disco compacto, y es precisamente de donde se viene la afectación real, porque desconocemos entonces quién lo proporcionó o es cómo se llegó adentro de la carpeta de investigación. Sí, es cierto, dice el policía investigador que lo agrega, pero quién se lo dio, desconocemos la persona que se lo haya proporcionado, tal como se refiere dentro de los registros que integran la carpeta de investigación. Este es un acto de imposible reparación, su señoría, porque ya ha pasado bastante tiempo desde que sucedió eso, y al no conocer la testigo que aportó dicho disco compacto, evidentemente coloca a mi representado en un estado de indefensión sobre estos registros ocultos que impide el acceso a la justicia, y entonces poder pronunciarse al respecto o poder realizar actos de investigación tendientes a esclarecer los hechos respecto a dicho disco compacto. Por consecuente, su señoría, solicito que, atendiendo a la teoría reflejo-espejo de Guter, perdón, señor, un momento. Un momento. Bien, ¿hay algún otro motivo de la nulidad, abogada? Sí, consecuentemente, atendiendo a la teoría del reflejo espejo y a la teoría del árbol del fruto envenenado, deberá declararse nulo el informe policial homologado suscrito por el policía investigador Adriana Costa Ramírez, en el cual posiciona a mi representado dentro del lugar de los hechos. ¿Esto por qué? Porque dentro de dicho video, o el video que contiene el disco compacto, hacen referencia a que mi representado se encontraba en el lugar porque graban un aveo desconociendo entonces las placas del mismo, por lo cual esa es la única, sería la forma en que lo situarían dentro de dichos hechos, por lo cual solicito que se declare nulo dichos registros, que es el acta de aseguramiento, inspección, cadena de custodia, así como el informe policial homologado del policía investigador Adriana Costa Ramírez. Es cuanto, su señoría.
Bien. Se admite en sus términos el incidente y en este momento le doy vista al agente del Ministerio Público para que se pronuncie sobre el particular. Por favor, abogada. Hago cargo de los argumentos hechos valer por la defensa y contravengo el incidente de nulidad que plantea respecto de inspección, aseguramiento y cadena de custodia del CIDI que hace mención, en virtud que, conforme a lo dispuesto por los artículos 214, 215, 216, 217, 260 y 297, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues bueno, tenemos en cuenta que nos encontramos bajo una carpeta que fue integrada conforme a los citados arábigos en mención, toda vez que refieren los mismos que la investigación está a cargo del Ministerio Público, quien reunirá los indicios para el esclarecimiento de los hechos y a su vez se coadyuvará por los agentes de la policía investigadora o por las autoridades que estén competentes dentro de su actuar. Así también, pues estas autoridades son encargadas de desarrollar las investigaciones de los delitos, rigiéndose por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y respeto a los derechos humanos, lo cual no se está contraviniendo en las constancias que la defensa argumenta, toda vez que, si bien es cierto, ella refiere que fue una femenina quien no quiso dar sus más características, también es cierto que se asentó debidamente en el registro que emite el policía investigador, en virtud de que la misma no quería tener problemas por tratarse de hechos presuntivamente delictuosos, por lo cual, en virtud de ella encontrarse con el temor fundado de temer represalias, es que ella no quiere identificarse. Sin embargo, hace la entrega del dato de prueba en el que se constan los hechos y que forman parte dentro de la presente carpeta de investigación, lo cual fue integrado en la misma para el esclarecimiento de los hechos, su señoría, por lo cual considero que debe persistir como dato de prueba. Defensa. Su señoría, estamos hablando de una violación a derechos fundamentales, la cual puede exponerse el incidente en cualquier momento, no estamos hablando de una violación procedimental. Eso me queda totalmente claro. La violación aquí se da precisamente que no hay certeza jurídica hacia mi representado, toda vez que no podemos entrevistar a dicha testigo independientemente de que tuviera temor fundado. No sabemos de dónde deviene ese disco compacto, no sabemos realmente de dónde lo sacaron, si fue manipulado, o de dónde fue extraído. Por lo cual yo creo que debería de tomarse en consideración a fin de no violentar los derechos fundamentales de una adecuada defensa, certeza jurídica y debido proceso de mi representado. Es cuanto. Bien, gracias. Procedo a resolver, para lo cual he de establecer primeramente de manera anticipada que encuentro infundado e insustancial el incidente de nulidad de actuaciones que se propone bajo dos argumentos. Primero, al momento de la exposición no se me dijo ni la fecha del registro ni específicamente quién lo integró, ni mucho menos. Evidentemente sí se mencionó de parte de la gente del Ministerio Público una investigación en relación a un acto de investigación en relación a un video que fue entregado de manera anónima a un elemento de la policía. Sin embargo, evidentemente sí, el artículo 101 de nuestra legislación procesal de la materia requiere que para decretar la nulidad de un acto y disponer, en este caso, un acto de reposición o de invalidez, no basta la infracción de la norma, sino que se requiere que se haya ocasionado una afectación real a alguna de las partes. En el caso específico escuché de parte de la abogada que existe, a su parecer, una infracción a la norma, pues evidentemente no se determinó un registro completo al no establecer el origen
de ese video. Aún así, esa situación, considero, podría redundar en el valor que se dé sustantivamente a esa prueba. Es decir, al desconocer su origen y carecer de una certificación de autoridad que lo haya recabado, pues evidentemente esto perjudicaría exclusivamente sus aspectos de validez, es decir, al sopesarlo como prueba. Aún así, reitero, que se manifieste esta violación de índole procesal, esto en términos del 101 que mencioné, debe ocasionar una afectación real a alguna de las partes. No advierto de parte del argumento de la abogada que me manifieste en qué estaría afectando procesal o jurídicamente esta prueba a su defenso. Es decir, ¿qué conclusiones pueden extraerse que le resulten perjudiciales para, en verdad, poder emitir una resolución de exclusión? Es decir, ¿hasta dónde llega? ¿Cuál es el alcance de esta prueba? Y eso no me lo dijo. Esa sería la afectación real. Lo que bajo su percepción estaría perjudicando el derecho de su cliente. No nada más el que se recabó sin el registro del nombre de quien lo aportó, de tal manera que se desestima en sus términos el incidente. Está en uso de la voz la abogada de la defensa para que plantee sus argumentos sustantivos en relación a la petición de vinculación a proceso. Gracias, señoría. De conformidad con lo que establecen los registros que van de la carpeta de investigación, podemos apreciar, bueno, dentro de las entrevistas realizadas tanto a la víctima de nombre Claudia Maribel Gallegos Pulido, en la que ella refiere, primeramente, en la realizada ante a los guardianes del orden, el día 13 de marzo del año 2019, posiciona, o estamos hablando de que refiere que ella, lo voy a manifestar así, se encontraba en su área de trabajo cuando ve que entraron varias personas y uno sacó una pistola. Bien, abogada, para hacer lectura de actuaciones hay que pedir autorización. Le voy a pedir que no lea actuaciones, ya existió la exposición de todo ello, abogada. Razone sus argumentos. Si quiere hacer apoyo de memoria o apoyo de lectura, pida la autorización conforme a la legislación, por favor. Solo es para apoyo de memoria, señoría. Nada más volteé a ver lo que, como decía. Sí, por eso le digo, si va a leer, la ley establece una norma y hay que acatarla a final de cuentas. Como se desprende de las entrevistas rendidas por la víctima, Claudia Maribel Gallegos Pulido, así como de la víctima Pedro Bautista Pérez, ambos trabajadores de la negociación Fish Cash, son testigos singulares, esto es, que siendo un testigo único sería que fuera una persona, pero hay dos personas y ambos manifiestan diferentes situaciones respecto a la arma de fuego. ¿Qué quiere decir con esto? Que la señorita Claudia Maribel manifiesta que vio una pistola de arma de fuego y el señor Pedro Bautista refiere que vio una pistola. Voy a consultar nada más para poder memoria la frase exacta que dijo. Que cortaban una pistola, no aprecia que la vio. Posteriormente, dentro de las entrevistas que se realizan dentro de la sede ministerial, vuelven a manifestar lo mismo. ¿Qué quiere decir su señoría? Que para dilucir dentro de esta controversia, que efectivamente existiera un arma de fuego, debe de contar con 3 características mínimas para que entonces, dentro de la vinculación a proceso, se pudiera apreciar que existía realmente un arma de fuego o algo que pareciera serlo o algo que pudiera apreciarse como arma de fuego pero no lo fuera. Esto sustentado, su señoría, toda vez de que, como hizo la exposición del Ministerio Público, refiere a la fracción 11ª, pero dentro de los registros que obran la carpeta de investigación no se encuentra en ningún momento asegurada dicha arma de fuego, por lo que al ser testigos singulares y no únicos, no debe de adquirirse el valor preponderante por lo que refiere el arma de fuego, toda vez de que no dan características mínimas. Y sustento mi dicho en la tesis, con número lo cito,
2016-036, en el cual nos refieren la diferencia entre el testigo único y testigo singular. Cuando dentro de un procedimiento se pretenda probar un hecho, cuando es un testigo único, pues se le dará el valor preponderante, pero al haber testigo singular, pues obviamente debieron ver más características más allá de una pistola. No mencionaron ni el tipo de arma que era, si era por lo menos una básica, si fuera revólver o fuera una escuadra, el color de menos, el color de las cachas, por lo cual considero que ahí hay no debería de considerarse tomarse como una arma de fuego a la hora de que se vincule a proceso a mi representado. Ahora bien, por lo que ve a los registros que integran la carpeta de investigación dentro del informe policial homologado en un apartado que se llama, y suscrito precisamente el día 13 de marzo de los corrientes, dentro de la recolección de indicios, dentro de la negociación First Cash, se aprecia que los policías de la Comisaría de Guadalajara, de nombre Rivas Enrique Federico Guillermo, así como Gutiérrez de la Rosa Pavel, recolectan manchas hemáticas dentro de las que se encuentran aquí establecido, pero no se aprecia dentro de la carpeta de investigación que el Ministerio Público la recibe, más sin embargo no se haya mandado a hacer una muestra de esas manchas hemáticas y que pudiéramos corroborarlo dentro de un dictamen de comparativa de ADN con aquí representado para establecer que él hubiera estado en el lugar de los hechos, lo cual se pudo haber apreciado toda vez que hubo una priorización de recolección de las mismas muestras, más sin embargo no se mandan procesar porque precisamente no sé la razón que no atendió el Ministerio Público conforme al 29 constitucional a fin de realizar esas muestras para corroborar que sea la misma persona que se encontraba en el lugar de los hechos como mi representado, lo que sustenta esta teoría del caso de la defensa. Ahora, por lo que vea las entrevistas del testigo Joel Alavés Pérez y Pablo Elizabeth Martínez Rivera, ellos nada más fueron testigos presenciales, pero de oídas, porque como lo refieren dentro de las mismas entrevistas, expuestas el día 13 de marzo del año 2019 hacia los guardianes del orden de la Comisaría de Guadalajara, que ya mencioné con anterioridad, Federico Guillermo y el señor Pavel, ellos refieren que ellos no escucharon, que se agacharon, que apretaron el botón de pánico, por lo que no se le debe dar valor preponderante, ya que no presenciaron exactamente los hechos. Ahora, por lo que se respecta a la entrevista de Víctor Hugo Alfaro Dávalos, así como lo que respecta al robo de las vitrinas. Bueno, bien, su señoría, creo que no se recolectaron de la forma que debió de haberse hecho de conformidad al artículo 262, que bueno, es una etapa ya superada, más sin embargo no siguió las reglas que debió de haber seguido al hacer la extracción por medio de un peritaje. Por lo que ve su señoría, a lo que manifiesta de la acreditación de la propiedad de la persona, de la ofendida, First Cash, el agente del Ministerio Público en la audiencia pasada nos manifestó que contaba con ciertas boletas, enumerándolas una por una, y me refiero precisamente a la comparecencia de la ciudadana Cecilia Ávila Gómez, quien dice ser representante legal de la negociación First Cash, a la cual acredita la personalidad, y además nos acompaña precisamente un avalúo contable, el mismo suscrito por el contador de nombre Pablo Alberto Pérez Rosales, en el cual solamente enumera los números de boleta de empeño mediante su avalúo, mas no se acompañan al presente, y siendo que es un avalúo por parte de la misma ofendida, no debería de tomarse en consideración porque dentro del mismo, bajo el deber de lealtad, no se acredita la preexistencia y falta posterior de dichas boletas, porque solo está manifestado dentro del avalúo, más no las acompañan al mismo. Avalúo fue hecho con fecha 14 de marzo del año 2019, lo que obviamente deja en un estado de indefensión a mi representado, porque no tenemos la certeza jurídica de que realmente existieran esas boletas, sino solamente por el dicho de este contador, que es un valuador por parte de la misma ofendida. Me queda claro que posteriormente hay un dictamen justiprecio, pero el dictamen justiprecio pues obviamente versa o es diverso al avalúo contable expedido por el contador público en mención.
Ahora bien, su señoría, respecto a la cámara de Gesell realizada por el licenciado Javier Jiménez Sandoval, de fecha 4 del mes de junio, conocida como acta de reconocimiento de personas, en la que establece, esta debe de realizarse conforme a las formalidades que rigen el presente código. Este manifiesta entonces que dentro de la Cámara de Gesell acuden personas con las que no se encontraron características similares. Me queda claro que puede interponer otras personas, más sin embargo creo que está faltando al debido proceso, porque de las personas que interactúan dentro de dicha Cámara de Gesell solamente hay lectura de derechos a mi representado, no así a las 4 personas, a las 4 personas restantes que dijeron haber participado en dicha Cámara. Y si bien es cierto que el debido proceso nos manifiesta que en todo momento al imputado, al participar en cualquier diligencia, deberá de leérsele sus derechos, aquí no se establece más que los derechos de mi representado por conducto de su abogado particular, lo cual, a todas luces, señoría, esta es una Cámara totalmente viciada, para el cual apoyo en la tesis establecida bajo el número 'Perdón, señoría, conforme al artículo 20 constitucional, precisamente que a todos los imputados, cuando se les practique cualquier tipo de diligencia o cualquier entrevista, deberán de realizarse la lectura a sus derechos. Por lo cual, su señoría, creo que la Cámara de Gesell realizada a las víctimas de nombre Claudia Maribel Gallegos Pulido, así como al señor Pedro Bautista Pérez, se encuentran totalmente viciadas. Por lo que respecta al propio video, que si me permite me gustaría que me dejara reproducirlo precisamente en el minuto 15 en el segundo 33, para que usted pudiéramos apreciar aquí los presentes precisamente a lo que me refería con el incidente de nulidad. Pero ya pasó la etapa de recepción de pruebas, abogada. Ok, gracias, señoría. Bueno, conforme lo que se aprecia dentro del video, ahí dentro del mismo solamente se aprecia un vehículo, pero no establecen las placas. A eso, precisamente por eso promoví el incidente de unidad, porque no nos queda claro precisamente que realmente mi representado se hubiera encontrado en el lugar de los hechos, por lo que creo que debería de considerarse una prueba ilícita, porque no se tiene certeza jurídica de dónde proviene la misma prueba. Con todo además de lo anterior, su señoría, quiero que se tomen en cuenta los testimoniales, tanto de la señorita Karina Yasmín Caballero de la Cruz, a efecto, su señoría, precisamente de que para apoyar y sustentar la teoría del caso de esta defensa de que mi representado no se encontraba en este lugar. Lo anterior también conforme a la testimonial rendida por el señor Andrés, el cual también nos manifestó que se encontraba en su casa haciéndole un trabajo en el día de los hechos, que es el 13 de marzo del año 2019, el cual él mismo refirió que conoce bien esa fecha. Lo anterior, su señoría, porque como podemos ver, la única, pudiéramos decir, lo único que con lo que cuenta el Ministerio Público para acreditar que mi representado se encontraba en el lugar de los hechos es precisamente ese video del vehículo automotor. Pero como se puede desprender de las entrevistas, tanto de la señorita Rocío Ivonne Cabello Escobedo, como de la víctima Claudia Maribel Gallegos Pulido, así como del señor Pedro Bautista Pérez, Joel Alavés Pérez, Paula Martínez Rivera, todos estos proporcionados ante los agentes de la comisaría de Guadalajara, los policías de la comisaría de Guadalajara, de ese mismo día, 13 de marzo del año 2019, posteriormente en sede ministerial. Lo único con lo que lo hilan es por el vehículo automotor, no precisamente porque
entre las entrevistas que se basan dentro de la misma, hay incluso contradicciones de la misma, por lo cual deberá de atenderse a la a la jurisprudencia citada anteriormente de testigo singular y testigo único, que al ser varias personas y esto se cae en contradicción, no deberá de tomarse el valor probatorio. Es cuanto, su señoría. ¿Agente se quiere hacer cargo? Sí, señoría, me hago cargo de lo manifestado por el órgano técnico de la defensa y en cuanto a su primer argumento que refiere que únicamente se cuenta con testigos singulares aportando para tal efecto la tesis que refiere, contravengo lo mismo toda vez que se cuenta con 2 testigos presenciales, así como, se cuenta con más de 2 testigos presenciales, como lo es Pedro Bautista, Maribel, Joel, Paula Elizabeth y Rosia Ivonne, quien era la que se encontraba a las afueras de la negociación en el local de mariscos, y quien pudiera ser, y los anteriores 4 eran testigos presenciales del lugar de los hechos, y quienes son coincidentes en referir las circunstancias de modo, tiempo y lugar en cómo ocurrieron los hechos, siendo coincidentes tanto Pedro como Maribel, quienes eran los que se encontraban en la entrada del lugar, cuando refieren que siendo aproximadamente a las 14 horas entran 2 sujetos. Primeramente, el primero de ellos les dice que se tiren al suelo, que es un asalto y que nada más van por la mercancía, y el segundo de ellos, ambos manifiestan y coinciden en que saca un arma de fuego con la cual los amaga, y para posteriormente entrar un tercer sujeto, quien presumiblemente se tiene como el hoy imputado, así como un cuarto sujeto, quienes rompen la vitrina y sacan los celulares que se encontraban en el interior de la misma para posteriormente darse a la huida, por lo cual, contrario a lo que manifiesta en este argumento la defensa, sí se encuentra acreditado con los testigos, con testigos presenciales de los hechos, siendo todos coincidentes en los mismos, puesto que no resulta óbice en el caso que refiere que Paula y Elizabeth y Joel no refieren que portaban un arma, puesto que ellos refieren en sus propias declaraciones que en virtud de que escucharon gritos y se asustaron es que se agacharon, en virtud de que entró en el primer sujeto amenazando a toda la gente y en virtud de que portaban un arma de fuego, su señoría. Por lo tanto es que sí se cuenta con dos declaraciones de 2 testigos quienes son coincidentes en referir cómo es que el segundo sujeto que entra portaba un arma de fuego. A su vez, lo que refiere que no se recabaron las manchas hemáticas que presumiblemente se dejó por el hoy imputado en el lugar de los hechos, ello no resulta óbice para desacreditar que se cometió un hecho que la ley contempla como delito, que en este caso es el de robo calificado, puesto que tenemos con datos de pruebas suficientes con los cuales se concatenan que se cometió un hecho que la ley contempla como delito, asimismo como que es el hoy imputado quien presumiblemente lo cometió, conjuntamente con otros 3 sujetos. A su vez, como refiere, haciéndome valer al argumento que refiere que no se recolectaron los trozos de las vitrinas, pues manifiesto en el mismo tenor de que esto no resulta óbice para desacreditar el hecho que la ley contempla como delito y que el hoy imputado lo cometió. A su vez, refiere que en la acreditación de propiedad no se refiere, no se acompañan las boletas con las cuales se acredita la propiedad de los objetos robados. Sin embargo, como la propia defensa lo asentó en su declaración, es que sí se cuenta con un dictamen de justiprecio emitido debidamente por el perito del Instituto de Jalisciense de Ciencias Forenses, quien una vez que les han puestos a disposición los teléfonos celulares iguales a los que se robaron, él valora la cantidad de cada uno de ellos y arroja la cantidad total del monto de lo robado, por lo cual se encuentra acreditada la propiedad, y aunado a que se encuentra con la comparecencia por parte del apoderado legal de la ofendida, de nombre Cecilia, quien acredita debidamente su personalidad y quien acude a formar querella respecto de los hechos ilícitos. Aunado a ello es que refiere que no se atiende, que la Cámara de Gesell no reúne con los requisitos previstos por el artículo 277 de la legislación penal aplicable, puesto que no se le realizó lectura de derechos a las demás personas que comparecieron a la diligencia ministerial. Sin embargo, dicho numeral no advierte que esto debería de ser realizado, sino que únicamente advierte
que esta diligencia de carácter ministerial deberá de ser realizada aún sin consentimiento del del imputado, pero siempre en presencia de su defensor. Y en el caso que nos ocupa, se advierte de las constancias respectivas a la diligencia de carácter ministerial de Cámara de Gesell, que sí obra tanto la presencia del defensor como la anuencia de todas las personas que se interesaron en asistir, que dieron su consentimiento para desahogar la misma, así como del hoy imputado, por lo cual es que el argumento que intenta observar la defensa no resulta ser relevante para la nulidad de la misma. Aunado a lo que refiere de que en cuanto hace alusión nuevamente al CD que se aporta por una femenina quien no quiso dar más datos, pues esto se encuentra sentado debidamente por el propio agente de elemento de policía investigadora, quien refiere en su informe policial que al estar haciendo labores de investigación en el lugar de los hechos y recabando declaración de más testigos que hubieran presenciado, es que acude una femenina quien dice que ella presenció los hechos, incluso los grabó y aporta el CD, no queriendo manifestar más datos de sus generales por temor a tener represalias, lo cual no contraviene la ley, su señoría. Aunado respecto a que dice que lo único que se tiene para imputar o para que se presuma que el actuar del hoy imputado se encuentra acreditado dentro de los hechos ilícitos que se reclaman, dice que se cuenta únicamente con el video que obra dentro del CD, contraviniendo lo mismo, puesto que se tienen con más datos de prueba, como son las declaraciones de las víctimas, declaraciones de los testigos, la secuencia fotográfica del video, así como la propio reconocimiento de las víctimas Maribel y Pedro Bautista ante la Cámara Gesell, quienes una vez que tienen a la vista a 4 personas con características físicas similares a las del imputado, conoce a quien en ese momento en la Cámara de Gesell manifestó llamarse Brian Fabián Tomás Padrón Lozano, refiriendo a ambas víctimas que lo reconocen como el tercer sujeto que entró, quebró las vitrinas y sacó los celulares del interior, y el mismo con el que entró con otros 3 sujetos, su señoría, por lo cual se cuenta con los datos de prueba suficientes para acreditar que el hecho que la ley contempla como delito y que el hoy imputado presumiblemente lo cometió, su señoría, por lo cual solicito se vincule el proceso al hoy imputado Brian Fabián Tomás Padrón Lozano por el hecho que la ley contempla como delito, que es el de robo calificado previsto por los numerales 233 en relación al 236 en sus fracciones 11ª y 12ª del Código Penal del Estado de Jalisco. Es cuanto, señoría. ¿Defensa se quiere hacer cargo? Sí, señoría, me hago cargo. Su señoría, bueno, aquí le hago la manifestación al agente del Ministerio Público. El testigo presencial y el testigo singular son 2 cosas totalmente diversas. Yo me refería a que sí, efectivamente, aparte de las 2 víctimas, había más testigos, los cuales fueron testigos de oídas, porque como se aprecia precisamente de sus entrevistas, pues ellos refieren no haber observado más que escuchar cuando llegaron y rompieron vitrinas y dijeron que era un asalto. A lo que me refería con el testigo singular, precisamente en este momento me hago cargo de las víctimas de nombre Pedro y Maribel, quienes refieren haber visto una pistola, mas no rinden características mínimas básicas que deberían de haber aportado. ¿Qué quiere decir con esto? Por eso solicito que no se le tome valor preponderante, porque ninguno de los 2 refiere qué tipo de arma de fuego se encontró o apreciaron cuando llegaron a asaltar dicho lugar. Por eso toman la figura de testigos singulares, porque al haber aparte, el testigo único no se puede corroborar con otro dato de prueba más que el dicho del propio testigo. El testigo singular se puede apoyar, además de los dichos, de otro dato de prueba, y dentro de la carpeta de investigación no obra precisamente que se haya asegurado un arma y no tenemos características mínimas básicas de dicha arma de fuego, por lo que considera esta defensa que debe tomarse en consideración al momento de resolver mediante la fracción 11ª la vinculación a proceso, o que no se emita un auto de no vinculación a proceso. Por lo que refiere a las manchas hemáticas, su señoría, efectivamente, sí, dice que sí se encuentra, pero que tiene otros datos de prueba para corroborarlo, atendiendo al artículo 21 constitucional,
que es obligación del Ministerio Público investigar precisamente, debió de haber investigado si ya contaba con ese dato de prueba, investigar si dichas manchas hemáticas provenían de mi representado, lo cual lo posicionaría indudablemente en dicho lugar el día de los hechos, lo cual no es así. Es cuanto en base a la manifestación rendida por el agente del Ministerio Público. Por lo que refiere a la acreditación de la propiedad bajo el deber de lealtad, su señoría lo manifesté desde el inicio de esta audiencia, precisamente se cuenta con un inventario y manifiestan que hay boletas, mas sin embargo no las agregan al presente. El dictamen de justicia, su señoría, esta defensa no dice que no existieran dichos teléfonos, nadie dijo que no existieran, simplemente no se acredita la preexistencia y falta posterior, lo cual se acreditaría precisamente con las boletas de empeño, no nada más mediante el dicho de un auditor contable que es precisamente persona que trabaja para la representada. Me queda claro que hubo unos teléfonos celulares y mediante ese avalúo se pudo determinar el precio de dichos celulares, de la existencia, del precio, de las características, etc. Mas, sin embargo, no hay una preexistencia y falta posterior, que ese es un elemento para vincular a proceso, que haya precisamente la cosa mueble, y si no hay una preexistencia y falta posterior, estamos hablando de que no tenemos cosa mueble conforme a la vinculación a proceso emitida o solicitada por el agente del Ministerio Público. Lo que refiere a la comparecencia de la representante legal de nombre Cecilia, quien comparece a acreditar precisamente la propiedad, pues como ya lo manifesté, no basta solamente la comparecencia, o sea, él es el Ministerio Público y encargado de investigar, debe haber solicitado que le acreditaran la preexistencia y falta posterior, no solamente con un dictamen emitido por la misma ofendida. Por lo que respecta a la Cámara de Gesell, el 277 nos manifiesta que debe de llevarse o sujetarse a las reglas que establece el presente código, y en el presente código, conforme a los derechos del defendido, del imputado, en cualquier momento, en cualquier diligencia que éste participe, deberá de leerse la lectura de derechos correspondiente. Si bien es cierto, se le hizo la lectura a mi representado, entonces a los demás personas que estuvieron involucradas y que precisamente estaban como imputadas, no hay dentro de la Cámara de Gesell manifestada de la fecha de referencia que se haya llevado a cabo, lo cual carece de certeza jurídica, pues no sabemos si realmente eran imputados o como ha pasado en otras circunstancias dentro de Fiscalía, que incluso ponen personas que laboran ahí para llevar a cabo la realización de las cámaras de Gesell. Es por todo lo anterior, su señoría, y dado los argumentos vertidos, es que esta defensa técnica solicita que se emita un auto de no vinculación a proceso. ¿Es cuánto? Gracias. ¿Hay algo que tenga que manifestar en este momento, Fabián? No, su señoría. Bien, en este caso procedo entonces a resolver, para lo cual evidentemente considero que este tribunal resulta competente para conocer de los hechos que se ponen a mi consideración, dado que estos ocurrieron precisamente dentro de la Municipalidad de Guadalajara. En el 67 de Presa Laurel, lo que se encuentra dentro de lo que jurisdiccionalmente corresponde a este primer distrito judicial, ello en términos del octavo de la ley punitiva local. Además, su servidor, en mi calidad de juez de control y oralidad, me encuentro habilitado para ser partícipe en esta etapa conforme al 103 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En este tenor considero que se reúnen los requisitos de forma para el dictado de esta resolución, acorde a lo que establece el 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dado que ya se formuló imputación a Brian Fabián Tomás Padrón Lozano por el delito de robo calificado, sus artículos 233, 236, fracciones 11ª y 12ª de ese mismo código,
se le otorgó el derecho a declarar y se reservó el mismo. Se escucharon los antecedentes de la investigación, se dio la oportunidad a las partes de rendir en esta misma audiencia datos de prueba, se recibieron y se les dio la oportunidad, desde luego, al debate correspondiente. En este tenor, habremos de establecer primeramente que la teoría del caso de la ciudadana agente del Ministerio Público consiste en que precisamente el 13 de marzo de 2019, aproximadamente a las 14 horas, entraron varios sujetos a robar a una tienda de empeño denominada First Cash, Sociedad Anónima de Capital Variable, ubicada en el 67 de Presa Laurel, que entraron estos 4 sujetos que identificaron los testigos. Algunos de ellos mencionan con armas de fuego, refieren que quebraron las vitrinas de este negocio y que se llevaron 27 aparatos celulares. Para sustentar esta teoría del caso, la agente del Ministerio Público presentó precisamente pues la narrativa del primer respondiente de la comisaría de Guadalajara, un croquis simple de los hechos, desde luego la entrevista de la gerente del lugar, Claudia Maribel Gallegos, además de otros empleados de la propia tienda, Joel Andrea Cortés Zaragoza, Paola Martínez Rivera. Nuevamente otra deposición de la propia gerente Maribel, la entrevista de Cecilia Ávila Gómez en su calidad de parte ofendida, quien dice aportó una serie de boletas de empeño de 27 aparatos celulares. La entrevista también del guardia de seguridad privado Pedro Bautista, del representante también de la tienda First Cash, Víctor Hugo Alfaro Dávalos, quien entregó una USB con lo que dice constituye los videos de grabación de las cámaras de seguridad de la empresa First Cash. Se mencionó de parte de la agente del Ministerio Público también una inspección de una reproducción de un video que es el que aportó en la USB Víctor Hugo Alfaro Dávalos, en la que básicamente me mencionó que aparecen 4 sujetos que entran a la tienda, describió básicamente la vestimenta que tenían en ese día, sus rasgos generales, menciona que como acciones se ve que quebran una vitrina, al parecer con un martillo, que otra persona patea también una vitrina, que extraen varios celulares, los ponen en una mochila y después se van. Eso es lo que se me dijo que existía en el video. Hay también un registro de inspección del lugar de los hechos, una deposición o entrevista de Rocío Ivonne Cabello Escobedo, de ese mismo día, 13 de marzo del 19, que ella dice que atiende un puesto de mariscos a la vuelta de la tienda afectada y que vio llegar a un vehículo Aveo donde bajaron 4 o 5 jóvenes. Brevemente describe sus ropas, que después de 5 minutos regresaron, arrancaron, que llegó personal de la empresa First Cash, le mostraron imágenes de estas personas y reconoce como las mismas que llegaron en el vehículo Aveo. Un informe policial del área de narcomenudeo en que se estableció pues que tenían detenidas una serie de personas con características similares a las que se menciona fueron partícipes de este atraco, que es materia de nuestro análisis, el contenido de un video anónimo en el que dicen que aparece un vehículo, placas de circulación JJP 5485, el
que se menciona fue investigadas esas placas, se dicen que pertenecen o están en el registro de Graciela Adriana García García, que fueron al domicilio que aparece registrado del vehículo y que está abandonado. Por otro lado, se cuenta con un par de reconocimientos de personas en cámara Gesell de parte de Pedro y de Maribel, los que fungieron como testigos de los hechos, empleados de la empresa afectada, copias de una carpeta de investigación que mencionó la gente del Ministerio Público, en la que obra el asiento ese de que tenían detenidas personas con características similares, sin haber mencionado mayor dato al respecto. Un análisis de evaluación de riesgos que me parece inocuo analizarlo en este momento. Además de los informes de policía investigadora referentes a domicilios de una persona. Bien, se tiene un justiprecio respecto a los bienes que presuntamente fueron materia de robo de Ciencias Forenses, que arroja un valor de esto de 46,050 pesos. Y además, el aseguramiento de una secuencia fotográfica en donde dijo la gente del Ministerio Público, se advierte que lo imputado con sus coautores cuando roban el negocio. Dice que son 91 imágenes digitalizadas. Bien, en este tenor, considero de manera primigenia que abordando pues los argumentos de la defensa, en principio se concretó a demeritar o tratar de establecer cuestiones que para ella generan una valoración distinta de los datos de prueba que presentó la gente del Ministerio Público, y además se concretó específicamente a atacar una de las calificativas, la 11ª, de todo lo cual me pronunciaré a continuación. Bien, en principio y de acuerdo a la teoría del caso que presenta la gente del Ministerio Público, conforme a los datos de prueba que ya mencioné, considero que sí se encuentra acreditada la conducta típica antijurídica y punible, que nuestra legislación penal contempla como un delito en el artículo 233 del Código Punitivo Local, es decir, una conducta que contempla como presupuestos apoderamiento de bienes muebles ajenos, que desde luego se ejecute sin derecho ni consentimiento de quien legalmente podía disponer de ellos con arreglo a la ley. Para justificar esta conducta de desapoderamiento o una aprehensión ilícita, considero que resultan relevantes los testimonios de Claudia Maribel Gallegos, que efectivamente narra como ese día 13 de marzo del 19 entraron a la tienda de empeño 4 sujetos, quebran vitrinas, se llevan 27 celulares. Esta manifestación es plenamente corroborada por Pedro Bautista, quien es guardia de seguridad privado y también hace una narración precisa de la mecánica de este hecho, es decir, de este apoderamiento de bienes muebles que resultan ser 27 celulares, desde luego sin el consentimiento ni el derecho de quien legalmente podía disponer de ellos, lo que se justifica a través pues de la propia ejecución del hecho, es decir, que fue por medio de la violencia que tuvieron que romper este tipo de exhibidores o vitrinas para poder hacerse de los bienes. Bien, de esta manera considero que son relevantes estas entrevistas para justificar esta conducta, aunado, aunque de manera periférica, al dicho también de los otros testigos de nombres Joel, Andrea Cortés, Paola,
y la propia Rocío Ivonne Cabello. Digo que se toman de manera periférica porque en efecto estos testigos, por ejemplo Joel dice que escuchó la alarma y solo se acostó a que ocurrieran los hechos. Por su parte Andrea también dice que pues ella estaba haciendo, ella se encontraba en una barra, que ve, pero ella sí dice que ve 4 sujetos que entran, rompen vitrinas y que ella se agachó. Sin embargo sí narra y sí señala la mecánica de los hechos, lo básico, que entraron 4 sujetos, rompieron vitrinas. Paola Martínez, ella dice que ella entró al baño, que escuchó la alarma y que se metió a un lado de unos refrigeradores. Finalmente, bueno, apunta que, y es coincidente en cuanto a que escuchó la alarma en ese momento. Todo esto apunta exclusivamente a la existencia del hecho, solo a que existió el delito. Por su parte, también la propia apoderada, Cecilia Ávila Gómez, según me manifestó la gente del Ministerio Público, y así lo tomo, atendiendo pues tanto al principio de lealtad como al principio de probidad establecido en el 107 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que ésta sí aportó las 27 boletas de empeño de estos aparatos celulares, y lo mencionó así como diligencia, es decir, está justificada la preexistencia de estos elementos. Aún así, bueno, y en este caso, como la defensa mencionó argumentos específicos, pero lo hizo no en relación a esto, sino a un avalúo contable. Aún así, repito, en términos del 380 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la regla específica para este caso es que quien debata o cuestione los alcances de un documento tiene la carga de demostrar sus afirmaciones. En principio, repito, está esta comparecencia de la que me hizo saber el agente del Ministerio Público, en la que se dice que ella aportó estas 27 boletas de empeño, es decir, que no solamente aparecen en el dictamen. Bien, repito también la otra comparecencia de Rocío Ivonne Cabello, que básicamente dice que ese día vio a 4 o 5 jóvenes llegar en un vehículo Aveo, que ella trabaja a la vuelta de esta tienda First Cash, que a los 5 minutos regresaron y arrancaron, que le mostraron fotografías, imágenes en un celular, y que ella reconoció a estas mismas personas como las que llegaron en el vehículo Aveo, de aquellas a las que le decía el personal de la tienda First Cash que había ingresado a robar esta tienda. En principio, todos estos elementos, repito, nos orientan a establecer esta conducta de parte de 4 sujetos activos que implicó un apoderamiento ilegítimo, lo cual se demuestra con la mecánica en que se llevó a cabo esta aprehensión determinada por los testigos, que fue a través de la violencia, lo que nos pone en clara evidencia que no fue con el consentimiento de quien legalmente podía disponer de ellos. Ahora bien, en cuanto a la naturaleza, evidentemente se dirime que son muebles, conforme a su clasificación jurídica, pues constituyen 27 aparatos celulares, los cuales es claro que atendiendo a esta esencia mueble, es factible sean trasladados de un lado a otro, sin perder su esencia, de ahí que se caracterice, de que se determinen como bienes muebles. Ahora bien, respecto a las calificativas, se mencionan la 11ª y la 12ª del artículo 236 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En el caso específico, y por lo que corresponde a la primera, esta se refiere a la violencia, cuando se ejecute el robo con violencia, con la asistencia o la presencia de armas de fuego. Para el caso específico, me mencionó la gente del Ministerio Público, dentro de los distintos datos de prueba, que efectivamente 2 testigos mencionaron que estos sujetos portaban armas de fuego. Sin embargo, como lo apuntaló la defensa, no existe un registro que justifique la existencia como tal de ellas.
En este caso, esto quiere decir que no se tiene la certeza de que evidentemente se haya ejecutado el robo con armas de fuego, es decir, cabe la posibilidad o queda la duda de que pudieran haber sido elementos con esa apariencia y que en realidad no lo fueran. Al efecto, tenemos ya un precedente con el cual soy partícipe o al cual me adhiero, integrado en el registro digital 201-6405 de la 10ª época del Semanario Judicial de la Federación, bajo la voz robo calificado cometido con violencia o violencia de armas, previsto en el 236, fracción 11ª del Código Penal para el Estado de Jalisco, para dictar auto de vinculación a proceso por ese delito. Dicha violencia debe encontrarse debidamente establecida por trascender a la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. De esta manera, y al no contar con un dato objetivo que me oriente a establecer que en efecto estos instrumentos con que entraron a robar estos 4 sujetos activos en efecto constituían armas de fuego, no puedo determinar la existencia de esta calificativa. Aún así, puedo variar a la calificativa número 1, pues advierto de las manifestaciones de los testigos que existió violencia en las cosas al haber quebrado las vitrinas. Ello, desde luego, en uso de las atribuciones que la propia legislación procesal me confiere, y en atención también a la jurisprudencia emitida el pasado 22 de octubre de esta anualidad por nuestros máximos tribunales en trámite de contradicción de tesis, en la que determina que el juzgador puede hacer uso de esta facultad de variar el delito o sus calificativas independientemente de que ello afecte o beneficie al imputado. Ya no tenemos una limitante como existía en la codificación procesal anterior. Tal manera que encuentro no justificada la fracción 11ª, pero sí la primera consistente en la violencia en las cosas. Por lo que corresponde a la 12ª, estimo que en principio se encuentra justificada acorde al señalamiento de los mismos testigos, Claudia Maribel, el Andrea Cortés Zaragoza, que sí hace un conteo de estos sujetos, el guardia de seguridad Pedro Bautista, así como la testigo Rocío Ivonne Cabello, al igual que tomando como indicio la inspección de la reproducción del video en que aparecen 4 sujetos y efectivamente se advierte que quebran vitrinas, patean vitrinas y se llevan una serie de mercancía. Por lo tanto, estos datos de prueba me orientan a establecer que se genera este ilícito en un número superior al que contempla la fracción 12 del propio 236, que dice se cometa por 3 sujetos o más, en el caso específico 4. Bien, en cuanto a la probable participación que en este evento pudiera haber tenido Brian Fabián Tomás Padrón Lázaro, considero que, contrario a lo que aseveró la defensa, sí se cuenta con datos de prueba suficientes para establecer esta participación, aún en el grado de una probabilidad, en el entendido de que el pronunciamiento que en este momento haga y en el sentido que estoy develando, solo implica que debe seguirse investigando, que debe abrirse una indagatoria complementaria, pero esta vez bajo la tutela jurisdiccional, ya no bajo el imperio de solo la investigación que pueda hacer el agente del Ministerio Público. En el caso específico cito de manera muy precisa los datos que me orientan a determinar que sí existe una probabilidad de que haya participado. Evidentemente me remito a las diligencias de identificación a través de cámara Gesell que se hicieran por parte de la gente del Ministerio Público y en la que 2 personas, específicamente Pedro Bautista y Claudia Maribel Gallegos, identificaron al hoy imputado como
una de las personas que ingresó al inmueble en donde desarrollaban ellos sus actividades laborales, quebraron vitrinas y después de apoderarse de unos celulares se fueron del lugar de los hechos. Bien, estos dos testimonios en cuanto a reconocimiento constituyen el sustento principal de mi decisión, es decir, constituye el testimonio de dos personas que directamente lo señalan, sin que para ello resulte obstáculo el que en esta misma audiencia se hayan desahogado un par de testimonios de personas que, conforme a la teoría del caso que inicialmente trató de apuntalar la defensa, se encontraba pues esta persona en distinto lugar en la fecha y hora de los hechos. Bien, primeramente compareció un testigo varón de nombre Andrés González, que dijo que conoce desde chico a Brian Fabián, que el 13 de marzo le pidió que fuera a repararle la luz de su negocio, que llegó a la 1:20, hizo su trabajo y a las 3 se fue. Dice que sabe que él se dedica a los trabajos de electricidad y que estudia, que es vecino de su casa, que diario lo veía y que recuerda la fecha porque un día previo es cumpleaños de su hija. Por lo que respecta a la diversa testigo, ella dijo que tiene una relación de 4 años con el imputado, que lo conoció en un gimnasio, que el día de los hechos es que el 13 de marzo a las 11 a.m. lo invitó a desayunar, que de ahí se retiró él a hacer un trabajo con don Andrés, que es su vecino, que salió de su casa, tomó herramienta y se cruzó a la de su vecino. Dice que después la llevó a su trabajo. Bien, en principio debo destacar que ninguno de los testigos mencionó el año de la supuesta fecha que mencionaron haber estado con el imputado Brian Fabián, lo cual pues, evidentemente me resulta trascendental para poder establecer esa circunstancia de tiempo. Por otro lado, y si bien es cierto que la testigo, la fémina, aludió a haberlo acompañado hasta el momento en que ingresó a hacer un trabajo con el señor Andrés, y este señor Andrés también dijo que llegó a su casa y que hizo una serie de trabajos y que a las 3 p.m. se fue, no advierto que ninguno de ellos haya permanecido de momento a momento con el indiciado, es decir, que en todo lugar y momento lo hayan acompañado, como exige nuestra jurisprudencia en cuanto a la valoración de testigos de coartada, para establecer que efectivamente una persona pudo haber estado en determinado lugar y tiempo. Pues de no existir una declaración como lo exige esta jurisprudencia, es decir, que conste de momento a momento, pues cabe una posibilidad de que en algún lapso de tiempo entre aquellos de los que narraron, pudiera haber ido y cometer este delito. De tal manera que no puedo considerar estas testimoniales por las razones ya antes indicadas. A más de lo anterior, como ya dije, se encuentra una identificación que, si bien es cierto, la defensa tachó de ilegal, no advierto que en la misma se vulnere alguno de los requisitos que de manera taxativa indica el artículo 277 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, hay un trámite específico, no tenemos por qué inventar más, ni restarle, ni adicionarle. Y en este caso, ninguno de estas exigencias veo que se hayan vulnerado. Ahora bien, en relación al video anónimo del carro con placas JJP 5485 del Estado de Jalisco, honestamente creo que sería desgastante y a ningún sentido práctico nos llevaría a emitir alguna declaración del mismo. Solamente diré que, de acuerdo a la exposición que hizo la gente del Ministerio Público, no escuché en ningún momento que este video haya sido determinante ni para establecer la existencia del hecho, ni para establecer la probable participación del indiciado. O sea, me parece inocua, estéril como prueba, y aún me parece más el argumento o el alegato que se pretende hacer respecto a la misma, cuando no se hizo ningún señalamiento en cuanto a que a partir de ese dato de prueba
puede arribarse una conclusión inequívoca que perjudique el interés jurídico, en este caso del imputado. Bien, en este tenor y conforme a lo ya establecido, he de manifestar que, si bien es cierto, también como parte de esta identificación que la gente del Ministerio Público puso a consideración, me dijo que existía una secuencia fotográfica en donde se advierte el hoy imputado cuando con sus coautores roban el negocio, y dice que hay 91 imágenes digitalizadas. En este tenor, y si bien es cierto que ahora existen pues elementos tecnológicos que nos ayudan a evidenciar de manera muy clara y precisa en una imagen la identidad de una persona, normalmente, por como son colocados este tipo de aditamentos, cámaras, y están vinculadas también a la calidad que pueda tener el mismo aparato para obtener y luego reproducir esas imágenes. En este tenor, y dado que no se me menciona que existió una pericial encaminada a verificar la identidad de las personas que aparecen en esas imágenes, es decir, basadas en un análisis biométrico facial o en modelos tridimensionales que hagan una reproducción de un rostro para poder ser comparado el indubitado con el indubitable, no considero que hasta este momento constituya un elemento, que puede serlo en una etapa futura, probablemente. Sin embargo, repito, el sustento de mi determinación en cuanto a establecer la probable participación redunda en los reconocimientos que hicieron los dos testigos. De esta manera, y tratándose entonces de un delito que permite una ejecución dolosa en términos de la clasificación jurídica preliminar que hiciera el agente del Ministerio Público, sin el ánimo desde luego de prejuzgar, he de establecer que también estamos en un delito en el que el imputado Brian Fabián Tomás Padrón Lázaro se estima fue copartícipe, pues existió una multiplicidad de voluntades que tuvieron una actividad en cuanto a la ejecución del mismo. Se trató de un delito de carácter instantáneo, de tal manera que, sin excluyentes de responsabilidad que deban ser materia de análisis, en términos del artículo 22 del Código Punitivo Local, en la fecha y hora en que se actúa, tengo a bien decretar la correspondiente vinculación a proceso de Brian Fabián Tomás Padrón Lázaro por el delito de robo calificado en términos de los artículos 233 en relación al 236, fracciones primera y 12ª del Código Punitivo Local. En este momento, desde luego, quedan enteradas las partes del contenido de esta resolución, haciéndoles saber el derecho y término de 3 días con que cuentan para impugnarla, dejando a su disposición reproducción del audio y video de la actuación, así como del acta mínima que pueda integrarse, y finalmente con el contenido de todo lo aquí actuado. Se ordena girar oficio al juez de distrito que ordenó la reposición de esta actuación en vías de cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Bien, aclaraciones, agente. Ninguna, su señoría. Aclaraciones, defensa. Ninguna, su señoría, gracias. Brian, ¿le quedó claro lo que se acaba de resolver? Sí, me quedó claro. Bien, gracias. Agente del Ministerio Público. Solicito para imponer medidas cautelares, su señor. Bien, ¿qué propone? Conforme al artículo 167 y 168 en sus fracciones primera y segunda del Código Nacional de Procedimientos Penales,
derivado de que el hoy imputado no tiene un arraigo donde pueda ser localizado, puesto que así se refiere por el propio evaluador de riesgos procesales, quien una vez que se acude al domicilio que él mismo rindió en la diversa carpeta de investigación en la que se le vio admiculado, por la cual se derivó la diligencia de carácter ministerial de Cámara de Gesell, es que una vez que acude el 4 de junio de 2019 ante dicho domicilio, es en el domicilio que rindió, no fue posible, no fueron atendidos por persona alguna. Asimismo, refieren que... Perdón, les voy a suplicar que hagan uso de la voz más bajito porque si no se nos empieza a viciar mucho el ruido, si son tan amables. Puede consultar, nada más hagan uso de la voz un poquito más bajito, ¿de acuerdo? Continúa, abogada. Que dicho domicilio también tenía la puerta abierta e incluso existía en el lugar una persona del sexo masculino, describiendo la media afiliación de la misma, quien refiere que al avistar la presencia del evaluador de riesgos procesales es que no atiende los llamados de estas personas, permaneciendo en el lugar por 40 minutos sin ser atendidos, a lo que proceden a verificar el domicilio del hoy imputado en los numerales colaterales de dicha finca, y siendo atendidos por una persona del sexo femenino, rindiendo sus características de media afiliación, y una vez que se le pregunta por el imputado es que manifiesta que no lo conoce, informando que se niega a dar sus datos personales. Así también se identifican con otra persona en el dígito colateral, quien es del sexo femenino y de aproximadamente 50 años, rindiendo sus características físicas, y a quien una vez que le preguntan por el imputado manifiesta que no lo conoce. Igualmente no refiere que no quiere proporcionar más datos por temor a represalias. Así pues, tomando en consideración que el máximo de la pena sin prejuzgar, tomando de balance la reparación del daño, atendiendo al numeral 236 bis en su inciso C, fracción primera, que sin prejuzgar, la condena que podría imponerse al hoy imputado sería de 7 años a 13 años, cuando el valor de lo robado exceda a 100 días de salario, y tomando en consideración que el monto de lo robado es de 46,050 pesos, pues esa cantidad pudiera deducirse que pudiera ocasionar el ánimo en el hoy imputado de que se va de la acción de la justicia, pues primeramente el hoy imputado cometió el ilícito conjuntamente con otros 3 sujetos que hasta el momento no se encuentran plenamente identificados, por lo cual le tocaría a él en el momento procesal oportuno, y si así se condenara, pagar dicha cantidad, aunado a que pues pudiera resultar exorbitante para el imputado, por lo cual pudiera ocasionar el ánimo de evadirse de la acción de la justicia y no enfrentar el procedimiento que se le investiga, señoría, por lo cual es que considero que no se justifica su comparecencia ante dicho procedimiento y no se puede garantizar la misma, por lo cual se solicita la prisión preventiva justificada al tenor del artículo 100 de los numerales antes invocados, señoría. Es cuanto. Bien, ¿la defensa? Su señoría, con fundamento del artículo 154, 155, así como el 163 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el 20 constitucional apartado B. Y en este momento, y toda vez que previo iniciar la audiencia, se le corrió traslado a la gente del Ministerio Público respecto a los comprobantes del domicilio de mi representado, toda vez que quien afirma está obligado a probar, bueno, yo vengo a probar que efectivamente se vive en el domicilio, lo hice mediante las identificaciones que le aporté a la gente del Ministerio Público, tanto de mi representado como de su mamá y de su papá, así como 2 comprobantes de domicilio, uno suscrito a nombre de su padre, de nombre Padre Mejía Tomás, y el segundo de Megacable de la señora Herminia Lorena Lozano Sánchez. Son recientes de este año, de diciembre del año 2020, y obviamente para acreditar el entroncamiento, pues hace acompañar el acta de nacimiento de mi representado, Brian Tomás Fabián Lozano, así como el acta de nacimiento de su padre, Tomás Padrón Mejía, y así como de la señora Herminia Lorena Lozano Sánchez. Me gustaría a su señoría que previo a manifestarse al respecto, el encargado de sala verificara que es el mismo domicilio proporcionado
tanto como mi representado. Ustedes pueden decírmelo, aquí el tema es de ustedes, o sea, aquí evidentemente se supone que estamos en un contexto primeramente de probidad y después de ética, ¿verdad? Además de que todos sabemos que estamos sujetos a penas por incurrir ante falsedad ante la autoridad judicial, ¿verdad? Definitivamente si hay un dato impreciso que usted esté presentando o alguna observación, ella la tendrá que hacer, pero yo parto primeramente de lo que ustedes me digan, a menos de que ustedes presenten una contradicción, entonces la ley me faculta a pedir y observar directamente yo esos documentos, ¿verdad? Continúe. Ok, su señoría, que son de la calle Ascensión Correa, número 3428, Hacienda La Calera, en la... Bien, nada más que se va a pedir una reserva, usted es bajo su responsabilidad y siempre y cuando lo haya acordado con su defenso, ¿de acuerdo? Sí, señora, sí lo acordamos, toda vez que Continúe. Es imprescindible a manifestarle dicho domicilio porque precisamente vino aquí a testificar el señor Andrés, quien me refirió ser de vecino, que lo conoce de hace aproximadamente 10 a 12 años y que precisamente es el domicilio de enfrente de mi representado, por lo que solicito que se tome en cuenta que precisamente no se va a extraer de la justicia porque sí cuenta con un arraigo, tal como lo manifesté con los datos de prueba aportados a la gente del Ministerio Público, así como la testimonial rendida tanto como el señor Andrés y la señorita Karina. Además de la anterior, su señoría, estamos ante una vinculación a proceso en el que no obra arma de fuego, por lo cual, de conformidad con el artículo 27 del Código Penal del Estado de Jalisco, así como el 19... Bien, hay que discutir lo que está en la palestra, no lo que no está. Okay. Estamos en una prisión justificada y le mencionaron dos motivos, falta de arraigo y la presunción del fiscal de que ante la posible sanción que se le imponga, se va a evadir de la justicia. Esos son los riesgos que tomó. Esas son las únicas dos cuestiones que quiero que me conteste. Ok, atendiendo, señoría, a que con los datos de prueba que ya se le corrió traslado a la gente del Ministerio Público, pues se verifique que efectivamente mi representado cuenta con arraigo, además que cuenta con un empleo, que es el oficio de electricista, como bien lo manifestó el testigo de nombre Andrés, el señor Andrés. Asimismo, su señoría, al estar dejándolo en prisión preventiva justificada por el monto o la cantidad de lo robado, su señoría, estamos ante una presunción de inocencia que debe tomarse en cuenta. Él ha sido vinculado a proceso, tiene un arraigo y no creo que después de haber estado aquí por tantos meses, por una cantidad que menciona que todavía no se le condena aún, él vaya a inasistir si así lo tiene a bien usted, emitir a la presentación periódica que tenga usted a bien fijar, por lo cual esta defensa solicita que se tenga la presentación periódica ante su señoría, la fecha y hora que usted señale, solicitándole que sea aproximadamente cada 15 días, toda vez que mi representado también se encontraba estudiando en la universidad cuando se dieron esos eventos. Si usted considera, será la exhibición de una garantía económica, que será la fracción segunda del 155, y asimismo la prohibición de acercarse a la víctima u ofendido de los lugares de los hechos, y que viene contemplada en la fracción octava, y así como la fracción séptima del lugar de los hechos donde sucedió el ilícito. Es cuanto, su señoría. Agente. Gracias, señoría. Tomando en consideración las documentales que manifiesta y que rinde en este momento el órgano técnico de la defensa, pues tengo a bien manifestar que a menos de que ella tenga unas diversas a las que me entregó previo a esta audiencia, es que yo cuento con un acta de nacimiento de un hombre masculino, así como un respectivo comprobante de domicilio emitido Puede decir el dato, ya lo develó la defensa y dijo que lo hizo bajo el consentimiento de su cliente, ya quedó expuesto. Luego entonces tengo el acta de nacimiento de Tomás Padrón Mejía, así como un recibo de energía eléctrica a su nombre, con el domicilio Ascensión Correa, número 3428, Colonia San José Río Verde, en Guadalajara, Jalisco. Luego entonces tengo un acta de nacimiento de Herminia Lorena Lozano Sánchez, así como un recibo de telefonía
e internet emitido por la empresa conocida como Megacable, donde no se asienta ningún domicilio. A su vez tengo 3 copias a color de las primeras 2 personas mencionadas, así como de una tercera de quien presumiblemente puedo advertir que es el hoy imputado, donde únicamente se advierte que su domicilio viene como Colonia San José Río Verde, en Guadalajara, Jalisco. No se me acredita entonces el entroncamiento que refiere la defensa, puesto que en ningún momento me acompaña el acta de nacimiento del hoy imputado, con el cual yo puedo advertir que el mismo es hijo de estas 2 personas. A su vez, del acta de la copia de su identificación no se advierte de domicilio alguno, por lo cual los documentos que me exhibe como insistente únicamente en el que se advierte domicilio, que es el recibo de energía eléctrica, no se puede acreditar que este domicilio pertenezca al hoy imputado, puesto que este refiere a una persona diversa del mismo, con la cual no se me está acreditando algún entroncamiento, señoría. Por lo cuanto es que insisto que se aplicaba la medida cautelar antes solicitada. Es cuanto. Bien, ¿la defensa se quiere hacer cargo? Sí, señoría, gracias. En este momento me gustaría que cotejáramos los documentos de las actas de nacimiento que le... Si quieren cotejarlos para efecto de no traerlos a la vista, por favor, adelante, abogada, cotéjelos, sí, por favor. En este momento la defensa me hace entrega de un acta de nacimiento del hoy imputado Brian Fabián Tomás Padrón Lozano, donde se advierte que sus padres son Tomás Padrón Mejía y Herminia Lorena Lozano Sánchez, por lo cual me está acreditando en este momento el entroncamiento, señoría, por lo cual dejo lo anterior a su consideración. Bien, para cerrar, defensa, por favor. Solamente como lo solicité su señoría, los comprobantes de domicilio anteriormente referidas precisamente son de los padres de mi representado, que por un error involuntario se traspapeló la copia que tenía para la gente del Ministerio Público, solicitando de nueva cuenta la medida cautelar menos lesiva en virtud, su señoría, de que se está demostrando el arraigo con los comprobantes de domicilio. Si bien es cierto, la credencial de elector de mi representado no cuenta con el domicilio como tal, es por la reserva de datos que ha aportado últimamente el INE, donde nada más establece la colonia y que es coincidente precisamente con el recibo de la luz que está a nombre del progenitor de mi representado. Señoría, es cuanto. Gracias. Bien, muchas gracias. Procedo a resolver, evidentemente, respecto a la planteamiento que hacía la del Ministerio Público de prisión preventiva justificada bajo 2 aspectos. Uno, claro es, la falta de arraigo, pues dice no es factible corroborar su domicilio derivado de los datos de prueba que mencionó, es decir, el dictamen del evaluador de riesgos y el informe de policía investigadora. Ahora bien, se me indica también que en términos del numeral 168 determina que el máximo de la pena que pudiera llegar a imponerle es el delito que se trate y la actitud voluntariamente adoptada por el imputado. Bien, en estimo que en principio bajo el término arraigo no puede establecerse únicamente que consista en la existencia o no de un domicilio específico. Bien, el acto y la consecuencia de tener un arraigo conforme a lo que especifica la definición correspondiente en el diccionario de la Real Academia, implica el ánimo de afincarse y afianzarse de manera regular o permanente en un lugar como su domicilio. Nuestra legislación civil contempla que aquel que permanezca en un determinado lugar por un término aproximado de 6 meses o más puede refutar que ahí es su domicilio. Comúnmente se conoce el arraigo como el echar raíces en determinado lugar
el tener cierta firmeza, pero esto no solamente implica tener un domicilio o tener una finca en propiedad, implica tener vínculos familiares, vínculos de amistad, vínculos laborales y en general una estabilidad en todos esos aspectos que genere que esa residencia es permanente y que por ende le sería difícil a una persona específica ausentarse del lugar. Sentado lo anterior, es decir, bajo esta definición de arraigo, considero que independientemente de que se están justificando todos estos aspectos en cuanto a que falten al imputado, en relación a las investigaciones del evaluador de riesgos y el informe de policía investigadora, efectivamente la legislación al respecto establece en su artículo 156, penúltimo párrafo, que la autoridad podrá tomar en consideración esta evaluación de riesgos, lo que implica una facultad potestativa. De tal manera que en el análisis de fondo del mismo considero que no puede considerarse una verdadera investigación. Una investigación seria parte de una hipótesis planteada y a partir de esa hipótesis una serie de pruebas o experimentos que puedan demostrar la certeza o no de esa primigenia hipótesis. En el caso específico, y si la hipótesis es que la persona no vive en ese domicilio, pues necesito pruebas fiables, reproducibles, que nos orienten a establecer precisamente la certeza de esa hipótesis. En el caso específico, si se me dice que dos femeninas y una persona, Manuel Alejandro y otra María, pues cuántas féminas y cuántos Manueles Alejandros y cuántas Marías voy a tener que ir a buscar en lugares no determinados, porque tampoco se dice de qué casa. Dicen que son vecinos, pero bueno, pues pueden ser vecinos de la colonia o vecinos de municipio inclusive, pero yo necesito un dato más preciso que me oriente a establecer la seriedad de esta investigación. Por lo tanto, no puedo atender este dato de prueba como eficiente para poder justificar una falta de arraigo. En cuanto al otro tema que me plantea la gente del Ministerio Público, primero pues no me especificó cuál sería la probable pena privativa que estaría a cargo del imputado y que por eso podría establecerse un temor fundado a que se de alguna manera se evada de la acción de la justicia. El solo hecho de que se diga que la reparación del daño asciende a la cantidad de 46,000 pesos, pues evidentemente es con lo que se cuenta hasta este momento, pero no es un dato definitivo. Es un dato que quedará sujeto todavía a una investigación complementaria en su caso, y que el tomar como sustento este tema definitivamente considero que sí implicaría una violación al principio de presunción de inocencia, de tal manera que, acorde a la misma propuesta que hizo la ciudadana defensora, le voy a pedir a gente del Ministerio Público que haga propuesta distinta en caso de que usted quiera efectivamente pedir medida cautelar, para efecto de entrar al análisis de la misma que sea diversa a la prisión preventiva. Esta representación social propone las medidas cautelares establecidas en la fracción primera, en la fracción segunda, la quinta y la octava, su señoría. ¿Se especifica? Bueno, en cuanto a la exhibición de una garantía económica, en lo que a su señoría tenga bien determinar para el efecto de que se garantice que en su caso se condena a una reparación del daño,
y a la garantía de que es la comparecencia del imputado, toda vez que la propia defensa fue quien lo propuso, por lo cual esta representación social tiene a bien determinar acceder a la misma. En cuanto a la primera, pues la presentación periódica ante su señoría, siendo esta cada semana a fin de ante este tribunal, así como la prohibición del salir del país y del salir del estado, su señoría, perdón, y la prohibición de acercarse tanto a la ofendida como a las víctimas y testigos que aparecen dentro de la presente carpeta de investigación, su señoría. Es cuanto. Su señoría, se me hace un poco excesivo la presentación periódica de cada semana. Yo propondría cada 15 días, en virtud de que, como le comenté, mi representado cuenta... Perdón, antes de que continúe, ¿el tiempo, abogada? Por la temporalidad de 8 meses, su señoría. Ahora sí, perdón. Gracias, su señoría. Como le comentaba, se me hace un poco excesiva, en virtud de que mi representado, como lo comenté y hemos venido mencionando, pues se dedica a estudiar y aparte tiene un oficio del que se vale. Y además de que es el sustento de su madre, por lo cual solicitaría la presentación periódica de cada 15 días o 3 semanas, como tenga bien considerar su señoría. La exhibición de una garantía económica podría consistir en la cantidad de 2,000 pesos, y así lo tiene a bien considerar. En cuanto a las demás medidas cautelares impuestas, no tenemos ningún problema, y por la temporalidad, pues quisiera ver si pudiera hacer por tiempo de 6 meses solamente, su señoría. Esto en virtud de que es un plazo considerable para ver si en ese tiempo se puede resolver la presente. Gracias. Bien, gracias. Procedo entonces a resolver, para lo cual, en base a las propuestas de las partes, estimo que las medidas conducentes que debe cumplir el imputado son una presentación, en este caso no lo voy a determinar que sea semanal, sino cada 15 días, cada 2 semanas, ante el órgano de vigilancia que corresponde. Sí voy a fijar una garantía que podrá presentarse desde luego en cualquiera de las formas que lo contempla la ley, y en caso de optar por póliza de fianza deberán acompañar desde luego la certificación correspondiente que determine la validez de esa póliza, o en su caso, como lo estableció ya la propia circular del Consejo de la Judicatura, acompañarse el día de la presentación del representante de la compañía afianzadora que verifique la certeza de esa póliza. La garantía deberá atender a la cantidad de 10,000 pesos moneda nacional y deberá exhibirse dentro de los 5 días contados a partir del día de mañana. Además, deberá imponerse al imputado la obligación de no salir del Estado sin previa autorización de este tribunal, y finalmente el no frecuentar ni a víctima, ni testigos, ni acercarse a ninguno de ellos. ¿Algo más, agente? Sí, solicitud de plazo de cierre complementaria. Perdón, su señoría, no manifestó al respecto sobre la temporalidad. Los 8 meses que pidió la ciudadana agente del Ministerio Público, desde luego que este tema, como todos sabemos, queda supeditado a la resolución de lo principal. Este es un tema accesorio. ¿Algo más, agente? Sí, solicitud para plazo de cierre de investigación. ¿Cuál pide? De 3 meses, señoría. Defensa. Su señoría, solicitó el plazo de 4 meses en virtud de que se van a pedir diversos peritajes para desvirtuar el hecho. Tarda tiempo pues en solicitarlo y la respuesta de los peritos, por eso contempló el plazo de cierre de 4 meses. Bien, se concede el término por los 4 meses para el cierre de investigación. ¿Algo más, MP? Solamente agradecerle por su tiempo, sus atenciones y a los presentes, su señoría. La defensa. Gracias, señoría. Los mismos términos de desearle buena tarde y agradecer el tiempo de los presentes, asimismo solicitar copia de audio y video de la presente, así como el acta mínima. Gracias y buena tarde. Bien, ya se dejó a su disposición, se reitera la orden. ¿Algo que tenga que manifestar el imputado Brian? Ninguno, solo agradecer por su tiempo. Bien, en estas condiciones, sin otro punto que resolver en esta audiencia, se declara concluida. Deseándoles tengan una excelente tarde. Gracias. Nos ponemos de pie para despedir de esta sala, licenciado Luis Enrique Rosas.